líder del cuerpo académico Difusión y Divulgación de la Ciencia, directora editorial del Sistema Internacional de Indización de Revistas Científicas Redalic y miembro de la Comisión del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, pues, es doctora de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco en el doctorado de Ciencias Sociales. Es maestra en el programa interdisciplinario de la Facultad de Economía, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Planeación Urbana y Regional de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de México, denominada Maestría en Estudios Urbanos y Regionales dentro del Padrón de Excelencia de CONACYT, esta maestría. Y pues dentro de algunos de los libros que en los que ha participado o publicado se encuentran Los laberintos de la descentralización educativa, ese está aquí publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México, y ha participado en algunos capítulos para libros como Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, con un balance a 3 años de camino. Y otro, por ejemplo, es La legitimación del conocimiento, el caso de las revistas de ciencias sociales en el desarrollo científico. Y bueno, por otro lado tenemos aquí con nosotros del lado izquierdo al doctor Raúl Zamorano Farías. Él tiene el doctorado en estudios de filosofía jurídica de la Universidad de Leche. Es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica de México, y también maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Arcis, Chile. Y bueno, él es categoría de profesor investigador titular, nivel C. Dentro de las asignaturas a las que ha impartido y que imparte son Crítica de Sociología Moderna, Seminario de Titulación 1, Teoría Sociológica Contemporánea y Taller de Investigación. Y dentro de las líneas de investigación trabaja lo que son sistemas sociales, filosofía jurídica, derecho y política, y entre sus publicaciones pues se encuentra O Sistema Político como institucionalizado, no sé cómo se llama, das expectativas, en la revista Estudios Constitucionales. Ajá. Y bueno, también se encuentra, sí me tendrá que ayudar, doctor. ¿Cuál me dice usted que no está? Reconstrucción de contexto y federalismo en América Latina. Bueno, como se dan cuenta, pues son varias publicaciones internacionales, y también tiene aquí pues un gran currículum con varias publicaciones tanto en español como en el extranjero. Y bueno, pues para no dar más largas, pues yo los dejo con ellos. Sí. Hola, bueno, pues antes que nada, de verdad agradecemos muchísimo la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes en este primer coloquio que organizan estudiantes de la Facultad de Antropología, el primer coloquio estudiantil Caminos de la Antropología, Ejes Temáticos y Perspectivas Teóricas, que organiza como parte de los trabajos de fin de semestre. Me comentaba nuestro querido colega Gustavo, que es quien nos hizo el favor de establecer el vínculo para invitarnos, que establecen este ejercicio para que no queden solamente volando los trabajos finales que presentan los estudiantes, ¿no? Y que puedan tener un diálogo entre ustedes y con otros profesores, en este caso de otras facultades y de otras universidades, para poder enriquecer su trabajo. Entonces, les agradecemos muchísimo la invitación y el trabajo que vamos a presentar, la conferencia que vamos a presentar ahora, que se denomina El dispositivo de poder como medio de comunicación, haciendo un análisis entre las prestaciones teóricas que hay entre Michel Foucault y Niklas Luhmann, que parecieran dos autores con perspectivas teóricas completamente diferentes. No lo son tanto, esa es nuestra hipótesis. Quisiéramos solamente mencionarles un par de anécdotas de las cuales derivan este trabajo, para que no parezca que cuando uno escribe teoría se la pasa nada más como, ¿no?, en la disquisición teórica, así de la iluminación absoluta, que también un poco, pero no tanto, ¿no? Francamente, y eso era lo que comentaba el doctor Zamorano, que quizá valdría la pena comentar con ustedes, es que en principio este trabajo, este artículo que fue publicado en la revista Política y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid hace cosa de unos meses, ¿no? Tendrá
3 meses de haberse publicado a finales del año pasado, derivó de un trabajo que hemos estado desarrollando desde hace 5 años. Solo quisiera ponerlo en contexto. Desde hace 5 años desarrollamos un seminario que le llamamos Seminario Interinstitucional de Teoría General de Sistemas, a donde hacemos un análisis concretamente de la propuesta teórica de Niklas Luhmann. Este seminario es una cosa más o menos original que empezamos a organizar, a donde la materia que es en sociología, la materia de sociología contemporánea en la UNAM y la de sociología del segundo orden acá en la Autónoma del Estado de México, tenemos exactamente el mismo, desarrollamos exactamente el mismo programa de estudios y llevamos los mismos contenidos, tanto los chicos en la UNAM como nosotros acá en la UAM, y nos reunimos pues más o menos una vez al mes, ¿verdad?, para tener sesiones conjuntas. A veces los de la UNAM tienen que sacar pasaporte, ponerse vacunas y esas cosas y venir a la UAM a tomar esa clase, ¿no? Y a veces los de la UAM, una vez al mes también, tienen que sacar su respectiva visa y pasaporte y tal para ir a la UNAM y sacar, digamos, y hacer este ejercicio. Nos parece interesante porque pocas veces los alumnos de licenciatura participan de este ejercicio de ir a otra universidad, participar con colegas de otras universidades para abordar un tema similar, que en este caso es una cuestión eminentemente teórica que tiene que ver con el análisis de la propuesta teórica de la teoría general de sistemas sociales de Luhmann. Ahora, concretamente el artículo que estamos presentando, el artículo que fue publicado y que en esta ocasión vamos a presentarles un poco algunos de los elementos centrales de la discusión teórica que ahí se entabló, derivó en realidad de un coloquio que se organizó en la UNAM sobre Foucault a 20 años o 25 años me parece, ¿no?, más o menos de su muerte. Se hizo un coloquio en la UNAM y ahí empezamos a discutir de manera muy interesante con el doctor Zamorano. La verdad es que fue muy muy divertido porque todo derivó de un comentario, de una ponencia que se presentó ahí y que significó una gran cantidad de discusiones prácticamente de café, ¿no?, que estuvimos hablando con el doctor Zamorano tratando de decir, bueno, sí es tan diferente la propuesta Foucaultiana de la Luhmanniana, en qué puntos podrían tener posibilidades de diálogo, posibilidades como de vínculo analítico o no, pero la anécdota concreta digamos, de la ponencia que ahí se presentó, se las va a relatar el doctor Zamorano, que él es mucho más divertido para contar esa historia de cómo sucedió, porque ustedes imagínense, están así todos estos sabios, ¿no?, todos estos doctores hablando más bien de Foucault, ¿no? El doctor Zamorano hablaba realmente como de un análisis desde de una propuesta teórica de Foucault, pero desde Luhmann, y entonces se derivó una discusión que fue muy muy interesante, que a la fecha creo que muchos estudiantes la siguen recordando en la UNAM, por la ponencia que se presentó ahí, y de ahí deriva de esa charla derivó este artículo. No, Raúl, no sé si quieras relatar la anécdota, que fue muy divertida. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, para ser antropológica y políticamente correcto. Yo agradezco la invitación y en realidad estoy bastante sorprendido por una cosa que les voy a relatar muy brevemente y asumo la responsabilidad de lo que digo. Me parece muy interesante que en una facultad de antropología lo inviten a uno. Yo tengo conocimiento de antropología porque estudié un año el doctorado en antropología en Ciesas y luego me fugué, literalmente. O sea, me escapé porque... pero se vincula con esta anécdota porque precisamente, como señala la doctora Rogel, habíamos sido convocados para participar en los 25 años de la muerte de Foucault, ya vamos en 30, y se supone, digamos, que los científicos sociales lo que hacemos, los científicos en general lo que hacemos es construir claves de lectura, modelos, como dirían los físicos, o qué sé yo, para desde ahí luego poder contrastar, comparar, discutir, criticar, que está tan de moda, digamos, como siempre, en realidad. Es decir, construir o comparar categorías analíticas, incluso una suerte de equivalentes funcionales a nivel conceptual. Y estábamos en esto de esperar la mesa que continúa, y claro, este artículo nació en realidad como entre divertimento, entre divertido y entre una molestia mía muy significativa, porque un colega, siempre se cuenta el milagro, jamás el santo, para ser correcto, digamos, un colega empezó a hablar como de Foucault, ¿no?, y de la voluntad, pero lo que me llamó la atención y donde a mí se me rasgaron las vestiduras, y yo no soy Foucaultiano, es que empezó a hablar de la voluntad en los caballos. O sea, no se rían, por favor, esto es divertido. Para mí es muy divertido.
empezó a hablar de esto, de cómo el caballo, digamos, y el jinete entablan una relación de poder, porque hay también una... Entonces, yo en algún momento, cuando él terminó la ponencia, le pregunté, cosa que nunca me respondió, hasta donde yo entiendo la voluntad en términos del análisis científico, la voluntad es una categoría absolutamente social, o sea, que constriñe y atañe a la razón, entiéndase lo que se quiere entender por razón. Entonces no me cabía en la cabeza cómo podía hablarse de la voluntad de un caballo, ¿no? Del caballo, de los caballos. De ahí se generó toda esta polémica. La anécdota no es tan divertida en realidad, yo no lo encuentro divertido, lo encuentro dramático, ¿no? Para decir la verdad. Pero de ahí se generó todo esto porque quizás tenga que ver con esta idea de escribir este artículo, porque como les decía al principio, me parece y sostengo, y en eso soy radical, que uno debe construir como científico social, y ustedes que se están formando, categorías de análisis. O sea, ir a la cosa por la cosa era una cuestión que ya Kant, o sea, hace 300 años, ya dejó como clarito que una cosa es la cosa en sí y otra cosa es lo que nosotros podamos construir de la cosa. Pero la cosa no está en la cosa, y Foucault de hecho tiene un trabajo lindísimo al respecto. Esto no es una pipa, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta idea de poder construir categorías, que incluso a mí me llamaba un poco la atención esto de que tan teórico, es que lo que nosotros hacemos no es ni tan teórico ni tan empírico, es eso, o sea, es construir categorías analíticas que luego nos aporten una posibilidad reflexiva y comparativa. Me quedo ahí, digamos, para que podamos desarrollar la temática que tiene que ver precisamente con estas cuestiones. Ahora, en términos generales, ¿cuál es para que no parezca una novela de terror, por supuesto, cuál es el centro de la propuesta que se analiza en este trabajo? En concreto, en principio parte de este reconocimiento que si bien tanto Michel Foucault como Niklas Luhmann tienen propuestas teóricas que no necesariamente son, digamos, ni equivalentes, ni siquiera pertenecen a la misma escuela de pensamiento, ni mucho menos. Lo que nosotros hicimos fue tratar de identificar cuáles serían las posibles prestaciones analíticas, tanto desde la propuesta de la arqueología del saber concretamente, digamos como propuesta Foucaultiana y la teoría general de sistemas sociales en concreto, respecto de un concepto en particular. Nos interesaba solamente analizar un concepto, que en este caso era el concepto de poder. Para el caso de, digamos, de Luhmann, como si ustedes se han acercado un poco a la propuesta teórica luhmanniana, él de forma escandalosa, ¿no? Escandalosa, digamos, para muchos teóricos, menciona de alguna forma, y algunos así lo señalan, como el hecho de que la sociedad no está constituida por hombres, ¿no? Por seres humanos, sino más bien está constituida por comunicación. Con lo cual en antropología, pues esto puede ser una verdadera tragedia, ¿no? Si lo hablamos en sociología, como quiera, pero en antropología decir que la sociedad no está hecha de sujetos, sino de comunicación, es ya algo, digamos, como bastante fuerte. Y concretamente en este caso, como para Luhmann la sociedad está hecha de comunicación, evidentemente el poder es, digamos, una diferenciación que se establece para poder hablar también, digamos, o de alguna forma es un medio de comunicación. En este caso podría establecerse como un medio de comunicación simbólicamente generalizado, que sería uno de los conceptos clave que maneja Luhmann. Para Foucault no, o sea, claro que por supuesto que Foucault no establece, digamos, que el poder sea un medio de comunicación. Lo que sí establece es que el poder es un dispositivo. En este caso, digamos, más que ser una cosa, es un elemento que se ejerce y se ejerce como dispositivo. Entonces, la intención en general del artículo, digamos, o de la reflexión que se desarrolla alrededor del artículo, tiene que ver con tratar de identificar cuáles son estos elementos que podrían apuntalar a una reflexión relativamente similar entre el poder como dispositivo y el poder como medio de comunicación. Esa sería fundamentalmente, digamos, como el centro del diálogo que se establece o que tratamos de establecer entre ambos autores. Ahora, ¿de dónde surge? ¿Cuál es el punto de partida de esta reflexión? En principio lo escuchaba ahora levemente en los comentarios finales que hacían en la mesa anterior, que tenían que ver, alguien por ahí hablaba de deconstrucción, alguien hablaba de fin de paradigmas y de este tipo de cosas. Evidentemente, digamos, el trabajo está situado desde una perspectiva teórica, digamos que desde una lectura luhmanniana sería considerada como un análisis
digamos, como de del sistema social llamado sociedad, pero desde una perspectiva, digamos, como de la modernidad, ¿no? En este caso. Yo quisiera ahí quizá deslindar algunos elementos vinculados con todas estas propuestas que hablan de la posmodernidad y el post y no sé qué, no, en realidad estamos hablando de la, digamos, como de la sociedad o sí, digamos, como del sistema social desde esta perspectiva de la modernidad como lo plantea Luhmann. Pero también reconociendo, por supuesto, la crisis de los paradigmas desde el sentido de un sujeto único en la historia, de una manera unilineal de entenderla, pero me parece que eso ya es algo que está prácticamente superado por la mayor parte de las propuestas teóricas y, digamos, contemporáneas, y no es necesario insistir en que ya se acabaron los metarrelatos y que no hay una única forma de ver las cosas y que discutir el concepto de verdad. Me parece que eso ya ni siquiera lo tendríamos que discutir. Me llama la atención que lo sigamos discutiendo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, partimos de ahí para adelante. Y de ahí para adelante, entonces, en principio, empezar a reconocer, digamos, como uno de los elementos centrales de esta reflexión, que pensando desde Luhmann como una crítica a la sociedad moderna, digamos, una crítica que él hace a la sociedad moderna, es que los ejercicios teóricos han dejado intacta la pregunta acerca de cómo se produce y cómo opera la tensión entre consenso y conflicto en las estructuras semánticas del poder contemporáneo. Y evidentemente no son propuestas equiparables porque desde la perspectiva, Luhmann sí está pretendiendo hacer una teoría general de la sociedad, ese es su objetivo, y él lo dice desde las primeras, digamos, páginas de la sociedad de la sociedad. Él dice que prácticamente la sociología no ha logrado hacer una teoría unificadora que explique lo social, pero él pretende hacerlo, y en ese sentido su propuesta sí es una propuesta, digamos, como omniabarcadora en ese sentido. Foucault no, por supuesto, Foucault no pretende hacer una teoría de la sociedad como si lo pretende hacer Luhmann, evidentemente ahí hay una distinción. Sin embargo, a Foucault lo que sí le interesa es tratar de identificar algunos elementos que ya no, para el caso concreto del poder en este caso, que ya no se van a preguntar qué es el poder, ¿no? O quién lo detenta, sino más bien cómo opera, ¿no? En este caso, cómo opera el dispositivo de poder y de qué manera, digamos, genera ciertos mecanismos que pueden ser activados desde, digamos, las tecnologías del yo, que sería alguna de los, digamos, como de los conceptos que maneja, y la forma en que esto termina decantando como en diferentes formas como de poder y no poder, ¿no? Evidentemente no parten exactamente de la misma propuesta ni de la misma intención, eso sí habría que señalarlo, digamos, en principio. Por otro lado, sí logramos identificar, logramos identificar al menos no para ambos autores, porque en realidad más bien tiene que ver como con la teoría social contemporánea, que al menos identifica 4 improntas de la concepción, en este caso cuatro grandes rasgos del concepto de poder que vale la pena señalar, no solamente para el caso de Foucault y Luhmann, sino en general para la teoría social contemporánea. En principio, es el vínculo social del poder que se articula con el fundamento en la razón, ¿no? La razón entre comillas y como la razón única. Aunque ya habíamos hablado de la crisis de los grandes paradigmas y del fin de digamos, de los metarrelatos, seguimos buscando como la razón, y evidentemente esta razón pareciera que la detenta el poder, ¿no? Muchas propuestas teóricas parten de eso. Por otro lado, también se identifica la localización del poder en instancias superiores que lo regulan, por ejemplo el Estado, ¿no? O por ejemplo, quienes controlan las instancias de confinamiento, ¿no? O de docilización del cuerpo, como lo llama Foucault, ¿no? Como pueden ser la cárcel, la escuela, el psiquiátrico, en fin. Otra de las formas en que normalmente se analiza el poder, además de encontrar este vínculo con la razón, y por otro lado esta localización, digamos, casi como de identificación de un lugar preciso desde donde se ejerce, también la potencialidad del poder en tanto instancia crítica, y por último, como este potencial regulador del poder que libera el conflicto, ¿no? Y pareciera que la mayor parte de las propuestas teóricas que abordan temas del poder están trazadas por esto, aun cuando todas reconocen el fin de las incertidumbres y que ya no hay metarrelatos y tal, todas terminan hablando de la razón, ¿no? De alguien que detenta el poder, de alguien que lo ejerce, en fin, ¿no? Entonces esto nos llamaba la atención. Curiosamente, ninguno de estos 4 elementos se encuentran de forma determinante ni en Foucault ni en Luhmann, ¿no? Eso ya nos llamaba la atención, ¿no?
Por otro lado, también nos llamaba la atención que, digamos, el gran malestar de la teoría social contemporánea radica en este resquebrajamiento, en estas consecuencias de la apropiación del poder para fines particulares, ¿no? Pareciera que el poder se apropia, ¿no? Que el poder se ejerce desde algunas instancias que legitiman el uso, digamos, como de la fuerza, y desde ahí también se analiza de forma específica. Esta determinación, desde nuestra perspectiva, bloquea el fundamento de soberanía y acrecienta el divorcio entre legalidad formal del poder y los hechos constitutivos del dispositivo de poder. Lo anterior no significa que los mecanismos que producen poder no continúen operando, o sea, claro que los dispositivos que producen poder continúan operando, sino más bien simplemente los conceptos ya no pueden sostener los supuestos que lo fundamentan, por lo cual es imposible que la modernidad pueda releerse y autodescribirse a sí misma. De ahí que es necesario, digamos, como recuperar o desarrollar nuevas estrategias teóricas que nos permitan comprender, en este caso, la manera en que funciona o cómo opera el concepto de poder, ¿no? Ahora, ¿cuáles son entonces los supuestos que soportan el concepto poder? Si cuando estamos tratando de analizarlo siempre parece estar en otro lado, no está localizado, no se ejerce desde un único espacio, en fin, ¿no? Orientado por estas preocupaciones, para el caso concreto de Michel Foucault, él articula una arquitectura analítico-descriptiva en la que busca analizar esta relación o este vínculo que existe entre poder y saber. Foucault se sitúa en una posición pragmática, en una actitud más bien, se aleja de estas actitudes descriptivas, y para él la microfísica, en este caso la microfísica del poder, es decir, la manera en que opera de forma específica en ámbitos particulares, supone que el poder que en ella se ejerce, es decir, en la microfísica, no se concibe como una propiedad, sino como una estrategia. Por ello, sus efectos de dominación no pueden ser atribuidos a una apropiación, sino a disposiciones, maniobras, tácticas y técnicas. Todo esto lleva a que Foucault concluya que el poder, más que poseerse, se ejerce, ¿no? Y ese es un elemento central y fundamental de la propuesta. Por lo tanto, no es que le pertenezca a alguien, ¿no? Por ejemplo, a un Estado, a una persona o a un grupo de personas en lo particular, sino más bien es algo que se ejerce. Y por supuesto, siempre se ejerce desde el saber, ¿no? En ese sentido, digamos, el vínculo que hay entre poder y saber es, desde la perspectiva Foucaultiana, fundamental. Así, Foucault ofrece una descripción, una construcción científica de cómo opera el poder. A él no le interesa describir qué es, no, ni da una descripción concreta, digamos, de qué es, sino más bien, él se pregunta cómo opera. Y cómo es posible que este poder pueda estar, digamos, como en muchos lados y pueda ir de un lado al otro, y cuáles son estos mecanismos que lo generan. No está interesado en construir una propuesta teórica general del poder, sino más bien en estudiar, esto es muy importante, su arqueología. En un principio, en sus primeros estudios, está interesado en conocer la arqueología del poder, y en los estudios posteriores a 1969, ya digamos la segunda época de la vertiente Foucaultiana, está interesado en analizar la genealogía del poder. Como probablemente ustedes saben, y quizá se han acercado al estudio de la propuesta Foucaultiana, tiene prácticamente como dos momentos en su estudio o en su análisis. En un principio, esto que le llaman la arqueología, ¿no? Que trata de identificar cuáles son los elementos históricos, la semántica histórica que le llamaría Eluman para la construcción de la idea de poder, y por otro lado, digamos, ya en una segunda vertiente de su análisis, está más bien interesado en el análisis de lo que él mismo denomina genealogía. Genealogía más bien como, digamos, como esta intención de enlazar las distintas formas de dominación. Evidentemente hay una continuidad entre las dos etapas del estudio Foucaultiano, del análisis Foucaultiano, que va de la arqueología a la genealogía, y justo este vínculo está atravesado por el concepto de saber, ¿no? Entonces, por eso es que está, digamos, como siempre vinculado a la idea de saber y poder desde una arqueología del saber que después lleva a una genealogía. Ahora, y esto a nosotros nos llamaba mucho la atención cuando tratábamos de hacer este trabajo como de vínculo, y que se relaciona con la famosa anécdota de los caballos. Para Foucault, desde la perspectiva de Foucault, uno de los elementos más importantes es la forma en que se ejerce este poder a partir de la dominación de determinados saberes, ¿no? Y a partir de la dominación, digamos, o del ejercicio de estos determinados saberes, se desarrollan ciertos dispositivos que permiten
¿no? O facultan la docilidad de los cuerpos, como lo llama él, a través de ciertas tecnologías del yo, que no solamente están atravesadas por el medio de la coerción, para el caso de Foucault, sino también por el lado del placer. Es decir, Foucault dice, si fuera puro poder que se ejerce, digamos, como con castigo, por así decirlo, pues, ¿no? Con vigilancia y castigo, pues entonces no habría problema, ¿no? El problema del poder es que al momento de ejercerse, la manera en que se articula y como la manera en que funcionan estos mecanismos están atravesados, evidentemente, por la parte de la, digamos, del castigo, pero también por el lado del placer. Entonces es una especie como de ambivalencia que se juega de los dos lados, ¿no? De ahí la idea de la docilidad de los cuerpos, que lo lleva a hacer análisis específicos, por ejemplo, para el caso de instituciones de confinamiento, como puede ser el caso de la escuela, de la cárcel, del psiquiátrico, ¿no? Y la manera en que se van desarrollando estas tecnologías del yo, que se docilizan ante este poder, pero por un intercambio como de poder y placer. En ningún momento a Foucault le interesó en sí mismo el estudio de caso. Esto a nosotros nos parecía fundamental. No es que él estuviera preocupadísimo por conocer cómo funciona el poder en la escuela, en la secundaria 23 de San Juan de las Huertas. No, o sea, no es eso. Y tampoco le interesa el análisis del psiquiátrico fulanito de tal. No estaba interesado por los estudios de caso. Más bien estaba interesado por el análisis de la manera en que opera este mecanismo y después lo lleva a algunas instancias de confinamiento. Lo que a nosotros nos llamaba la atención es que muchos de los seguidores de la propuesta Foucaultiana sí están, digamos, superclavados con la idea del estudio de caso. Y entonces cuando llegan algunos que recuperan a Foucault y entonces van a analizar, ¿no? O sea, luego encuentran el poder, ¿no? Y entonces van a ver cómo se ejerce el poder en el aula, ¿no? Así en el salón de clases del doctor Zamorano en la UNAM, ¿no? Y entonces encuentran cuatro cosas, las describen y dicen que ahí está, ¿no? Traicionando el espíritu de la propuesta Foucaultiana, que dice que no está localizado en un lugar que no le pertenece a una única persona, en fin, ¿no? Entonces ahí a nosotros nos llamaba mucho la atención. El segundo elemento que nos llamaba muchísimo la atención, también vinculado con los, digamos, con los seguidores de la propuesta Foucaultiana, tiene que ver con que, curiosamente, si bien Luhmann es uno de los principales, digamos, autores que han sido criticados por decretar de alguna manera como la muerte del sujeto, por así decirlo, ¿no? O sea, cuando él dice la sociedad no está hecha de hombres o de sujetos, sino más bien está hecha de comunicación, y ahí, ¿no? La mayor parte de los teóricos que se dicen ante, post, contra, ¿no? Modernos, ¿no? Todos piden las sales y dicen, ¿cómo es posible que la sociedad no esté hecha de sujetos? ¿Qué vamos a hacer los antropólogos? ¿No? Ya no digan ustedes los sociólogos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer los antropólogos ante una propuesta teórica que nos dice que el sujeto no es, digamos, el elemento constitutivo del sistema social llamado sociedad, sino la comunicación, ¿no? No hay que leerlo aquí, ¿no? Es que susto. habrá que prohibirlo. ¿Pero qué creen? Que si ustedes hacen un análisis súper pormenorizado de la propuesta Foucaultiana, él tampoco está buscando el rescate del sujeto. De ninguna manera. Foucault tampoco está buscando, digamos, un sujeto, tampoco reivindica la idea de sujeto y tampoco reivindica que este sea, digamos, como el centro él no le llama sistema social, pero sí le llama, digamos, el centro en este caso, de la propuesta que él analiza, que sería ni en su arqueología, ni en su genealogía. Por más que ustedes le busquen, van a encontrar que él esté tratando de identificar o rescatar un sujeto, ¿no? Lo digo ahora que tan de moda están todas estas propuestas post algo, ¿no? Que lo que buscan es justamente esta idea del rescate al sujeto, cómo es que el sujeto está participando en la construcción del conocimiento y bla, 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 todo eso. Ni Foucault ni Luhmann están interesados en rescatar al sujeto, pero tampoco están interesados ninguno de los dos en los estudios de caso. Llama la atención que por su lado, los que lo estudian, sí están súper preocupados por rescatar estudios de caso y también rescatar al sujeto. Curiosas lecturas, ¿no? Que de pronto surgen de algunos autores, como puede ser este caso, tanto Foucault como Luhmann. En el caso concreto, digamos, desde la perspectiva de la teoría general de sistemas sociales de Luhmann, ahora volcándonos un poco a la propuesta luhmanniana, Luhmann, desde su propuesta, agrega elementos que enriquecen el debate sobre la problematización y el estudio del orden, la estructura social y su relación con la semántica del poder. Para Luhmann, es necesario, por un lado, superar la conceptualización clásica del poder, pero por otro lado también asumir que el poder deviene operativamente más satisfactorio como cualquier otro medio de comunicación, como algo que limita
la gama de elecciones del otro. En este punto valdría decir que para la propuesta teórica de Luhmann, uno de los elementos centrales tiene que ver con la diferenciación, ¿no? Y justo esta posibilidad de diferenciación está, en este caso, considerando al poder como un medio de comunicación, estaría en la posibilidad de diferenciar, pero también en la posibilidad de elegir, ¿no? Eso es un elemento central que vale la pena destacar. Más bien, desde la perspectiva de Luhmann, el poder ha de ser entendido como una comunicación dirigida por un código. Como consecuencia de esto, la función del poder no queda adecuadamente descrita si se piensa que consiste simplemente en movilizar a un subordinado, ¿no? O en aceptar las órdenes de un superior. Esta concepción también es criticada, por supuesto, por Foucault. Precisamente es necesario distinguir el poder de la obligación, para el caso de Luhmann, de la coerción, de esta violencia que llevaría a actuar de una manera determinada y concreta. El poder no tiene carácter negativo natural, pero ni para Foucault ni para Luhmann. Al límite, la coerción conduce a la violencia física y con ella a la sustitución de la acción deseada, es decir, si se ejerce violencia, evidentemente es porque no hay poder, ¿no? Porque no funcionó el mecanismo que detona el poder, tan no funcionó que pues es preciso ejercer la violencia, es más o menos lógico. En su materialidad. Sí, claro, o sea, me refiero así al golpe, ¿no? O sea, evidentemente, cuando ya se tiene que llegar a la violencia física, eso quiere decir que los mecanismos, desde la perspectiva de tanto de Foucault como de Luhmann, es que el poder estaría entrando en un problema, no estaría funcionando, ¿no? Sin embargo, el ejercicio de la violencia evidencia precisamente la incapacidad de poder, ¿no? Ese es un elemento central. Para Luhmann, el poder no es el instrumento de una voluntad ya presente, es el poder el que genera, produce, diría Foucault, esa voluntad. El poder puede hacer demandas, puede obligar a absorber riesgos e inseguridades e incluso puede llevar a la tentación o dejarla frustrada. En términos generales, digamos, las posibilidades de este vínculo, que ya sería más bien, y un poco aquí le daría ya la palabra al doctor Zamorano, decidimos dividirlo un poco así, yo poner como sobre la mesa algunos de los elementos de la propuesta, desde el poder de la propuesta Foucaultiana y por otro lado de la propuesta luhmanniana, y los vínculos teóricos que se establecen ya entre uno y otro. Sobre eso nos va a hablar el doctor Zamorano, nos va a dar algunos elementos, ¿no? Sí. Bueno, dos cosas que me parece importante rescatar de lo que señalaba la doctora Rogel. Primero, para Foucault, o sea, Foucault no tiene ninguna pretensión de hacer una teoría, sino que más bien trabajar como archivista, como historiador, categorías y conceptos, y desde ahí construir el dispositivo, entre ellos el dispositivo del poder y del saber. Foucault no trabaja sobre el poder, eso es importante señalarlo, trabaja sobre un dispositivo. Y por eso su trabajo arqueológico, después su trabajo genealógico que lo va a llevar, digamos, a las políticas del yo y a la biopolítica también, que esto se vincula mucho con la perspectiva luhmanniana. Su trabajo último, ¿no? Cuando Foucault es muy claro para señalar que él no está preocupado, digamos, en el sujeto en sí. De hecho, Foucault declara la muerte del hombre, lo dice literalmente en uno de sus textos. O sea, el hombre ha muerto, ¿no? Si Nietzsche había dicho que Dios muere, Foucault dice el hombre ha muerto, ¿no? El hombre ha muerto en esta idea, digamos, de centrar el análisis sobre el objeto biológico, ¿no? Porque una cosa también es claro, nosotros cuando hablamos, ¿no?, de persona social, cuando hablamos de sujeto, cuando hablamos de producción, estamos hablando de una producción social, de eso mismo que hablaba ese cabezón barbón que se llamaba Carlitos Marx, cuando hablaba de las relaciones sociales de producción, que no son mágicas, que se generan, ¿no? O sea, esto tampoco es tan nuevo como pensamos, ¿no? No obstante, gran parte de la tradición de las ciencias sociales y de la sociología, en la antropología en particular, siguen estando ancladas en el objeto del objeto, en la cosa de la cosa, en la masa biológica, ¿no? Por otro lado, es importante señalar que para Luhmann, si hay un presupuesto ontológico, si se pudiese hablar de un presupuesto ontológico, el presupuesto está en la diferencia. Para poder hacer un análisis, primero tenemos que diferenciar, establecer una diferencia, y eso nos va a llevar entonces también a la pregunta de qué es lo social de lo social. Cuando nosotros hablamos de qué es lo social, qué es la sociedad, eso le va a llevar a concluir entonces que la sociedad es el conjunto de todas las comunicaciones, ¿no? Por un lado entonces está la construcción de discursos de poder, que tal como señalaba la doctora Rogel, no solamente vigilan y castigan, producen placer. Y eso incluso nos orienta a la reflexión de que muchas de las cuestiones que se hacen como script
como esquemas culturales, se hacen porque generan placer, no solamente porque se está vigilado, no solamente porque se está castigado. Esto mismo es lo que va a llevar a Foucault a decir que cada uno después opera con el vigilante interno, donde ya no necesita, ¿no?, el panóptico, porque lo lleva uno dentro, ¿no? Esa cuestión me parece importante rescatarla. Y se desarrolla desde las tecnologías religiosas. Por supuesto, ¿sí? y con la biopolítica y con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, por un lado, Foucault instala el problema de la contingencia de la reflexión moderna, como Foucault instala el problema de los dispositivos y el problema del placer, ¿no? Y ambos lo instalan desde una perspectiva que ya había planteado Husserl en la lingüística. ¿Se recuerdan ustedes que para Husserl el signo no es ninguna sustancia? El signo es una forma de dos partes, ¿no? Significado y significante. Y esto es importantísimo porque ya desde la lingüística queda claro que la cosa no está en la cosa, se construye una forma como un artefacto, como una clave explicativa, como una clave de lectura, ¿no? De esta manera, por eso que Foucault habla del dispositivo poder y Luhmann habla del medio de comunicación simbólicamente generalizado que es el poder, que es una instancia particular dentro de las comunicaciones sociales, que lo único que hace posible precisamente es hacer probable aquello que es altamente improbable, ¿no? Altamente improbable como mecanismo simbólico, porque como lo señalaba muy bien la doctora Roger, o sea, cuando uno opera con la materialidad de la fuerza bruta, cuestión que ya está en Weber, uno no tiene poder, ¿eh? Y esta es una anécdota que contamos siempre. En esta discusión de las generosas, perdón, de las compañeras que trabajan en género, siempre discuten y dicen, no, es que yo no tengo poder, los hombres tienen poder. No, ¿no? Y los queridos colegas machitos que estamos acá, no tenemos ningún poder cuando aplicamos lo que tenemos es la materialidad de la fuerza bruta, que la aplicamos, y la aplicamos precisamente porque no tenemos poder. Curioso, ¿eh? Una paradoja interesantísima, ¿no? O sea, la aplicación de la violencia material, lo único que hace, que devela, es la paradoja de la ausencia de poder, ¿no? Porque cuando se tiene poder, no se llega a esa condición. Por eso, porque se llega, se pierde toda posibilidad de aplicar el poder, ¿no? Ahora, como señala Luhmann, aún considerando las evidentes diferencias y rendimientos teóricos, ¿no?, con Foucault y con otros autores, ¿no?, se reconocen, como hemos señalado, algunas cuestiones que son importantes. ¿Y cuáles son estos vínculos? ¿Cuáles son estas posibles prestaciones, estas posibles equivalencias funcionales a nivel conceptual? Precisamente, ambos autores parten de la diferencia, ¿no?, de construir. Foucault habla de la construcción de los sujetos, del cuerpo, a través de las relaciones de poder, ¿no? Luhmann habla de la construcción a través precisamente de la formalización de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Ambos autores hablan de una observación de segundo orden. ¿Qué significa una observación de segundo orden? ¿No? O sea, trascender qué es la cosa y qué está detrás de la cosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, trascender la cosa en sí misma, ¿no?, y ya no observar a la cosa, sino que observar al observador que habla de la cosa, ¿no?, reconociendo que siempre hay un punto ciego, como dice Michel Serres, porque el ojo que ve no ve, que ve, ¿no? Porque cuando nosotros miramos algo, nosotros no podemos mirar cómo miramos, siempre hay un punto ciego y esto abre posibilidad a una paradoja. ¿Y qué es una paradoja? Es simplemente una diferencia, ¿no? Y ambos autores, quizás con conceptos distintos, pero están en esta misma dimensión, es decir, diferencia, construcción de diferencias, observación de segundo orden, y ambos también están hablando de la comunicación o de los discursos como un elemento trascendental, fundamental, trascendental en el sentido operativo, no trascendental en el sentido kantiano, trascendental en el sentido de su operatividad, ¿no? Y precisamente es aquí donde nosotros podemos observar estas equivalencias funcionales entre la propuesta luhmanniana y la propuesta Foucaultiana, ¿no? Y precisamente la podemos observar a nivel de la conceptualización y de la construcción tanto del discurso, tanto de la observación de cómo aquello que deviene altamente improbable se hace probable. ¿Y por qué deviene altamente improbable? Sobre todo con el tema del poder, ¿no? Por eso cuando Foucault dice, ¿cómo nosotros hoy en día nos podemos coordinar si ya está superada la tesis weberiana esta de que A tiene la capacidad de ejercer su voluntad sobre B, la concepción clásica del poder, la concepción clásica del poder moderno, ¿no?, del poder moderno, o sea, una determinación que implica una sanción, ¿no?
Pero cuando Foucault descentraliza el poder, cuando Foucault lo deslocaliza, cuando ya no le pertenece a nadie, ¿cómo se plantea para las ciencias sociales el problema capital de las ciencias sociales desde siempre? No solamente desde el punto de vista del control, sino que la pregunta por el orden social. ¿Cómo construimos un orden social? ¿Cómo integramos? ¿No? ¿Cómo integramos si yo tengo ciertas expectativas cognitivas y ustedes también? ¿Cómo nos ponemos en frecuencia? ¿No? Si yo no puedo obligar, o sea, yo puedo tener la expectativa de que se cumplan ciertos patrones, ¿no? Yo puedo tener la expectativa de que un estudiante llegue a clases con los textos leídos, que estudie lo que hay que estudiar. El estudiante puede tener la expectativa de que yo llegue a clases con la clase preparada y todo lo... Pero son expectativas, ¿no? O sea, son presupuestos que se pueden desilusionar. No hay ninguna condición que obligue a eso. Por eso que muchas veces incluso tenemos que elaborar un conjunto de reglamentos para poder establecer un control sobre aquello, ¿no? Entonces, el problema deviene cómo nos integramos en esta integración que es altamente improbable, que no obstante, las ciencias sociales desde siempre lo trabajaron como algo que estaba naturalmente, ideológicamente o moralmente determinado. Pensemos en Durkheim, ¿no? Pensemos en los ritos de Marcel Mauss y el Potras, pensemos en Weber, pensemos hasta en Parsons, ¿no? Incluso hay estrategias para nivelar la posible desviación en relación al poder o a la norma, la anomia, ¿no? Que incluso hasta Durkheim reconoce una anomia positiva, ¿no? El séptimo capítulo del suicidio, ¿no? El suicidio altruista, por el cual yo soy partidario. Me declaro partidario del suicidio altruista, pienso que habríamos varios que tenemos que suicidarnos y dejar al mundo tranquilo. Yo los invito a reflexionar sobre eso, aunque ustedes son muy jóvenes, pero bueno, no me vayan a acusar después a la Comisión de Derechos Humanos que le estoy llamando al suicidio, ¿eh? No, de ninguna manera, ¿no? Solamente una reflexión, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha pasado precisamente esto, que todas estas pretensiones se han orientado en las ciencias sociales, y digo en la sociología y particularmente en la antropología, con una tendencia bastante marcada en una suerte de naturalismo, que no lo entendemos, que se posa sobre el objeto, la masa biológica, en una moral, ¿no? Y el problema con la moral es que, como ya lo señalan varios autores, entre ellos uno muy olvidado de la escuela de Frankfurt, que se llamaba Walter Benjamin, ¿no? La moral lo único que genera es siempre no una posibilidad de vislumbrar que el conflicto sea creciente, pero que se desenvuelva dentro de esta lógica, sino que el conflicto devenga precisamente en la materialidad más pura y brutal, ¿no? Porque la moral no ofrece ninguna posibilidad. La moral lo único que ofrece es la posibilidad de te colocas acá o te colocas acá, ¿no? Si yo digo que yo soy bueno, yo nunca voy a incluir lo malo en mí, ¿no? Ese es el problema de la moral, que es distinto a esta construcción del dispositivo poder de la que habla Foucault, precisamente porque es una construcción que, al generar placer, también me permite a mí incluirme como sujeto en esa decisión, aunque sea, como dirían los psicólogos, ¿no? Una forma de subliminar mi frustración, para ser freudiano, ¿no? O lacaniano si quieren. Hoy día todos somos lacanianos, o sea, uno lee un libro de Lacan y ya es psicoanalista, ¿no? Yo también aprendí hace poco eso, soy psicoanalista también. Entonces, Luhmann supera la explicación ontológica de este naturalismo, de esta moral, de esta ideología, que ni siquiera vamos a hablar, porque los discursos ideológicos están a la orden del día, ¿no? Porque precisamente no asume que exista en el mundo un lugar del cual pueda describirse correcta o falsamente el todo, ¿no? O pueda describirse el mundo tal cual es. Porque si hablamos de un mundo social, ¿cómo podemos nosotros tener la pretensión de ubicarnos en el centro del universo, como decía Gramsci, para observar el todo? Es imposible. Uno no puede observar el todo. Uno lo que observa son lo que tiene cotidianamente, y en función de eso genera expectativas, y en función de las comunicaciones que circulan. Sobre todo hoy en día, cuando nosotros estamos con la posibilidad de incluirnos o excluirnos de una suerte de comunicaciones que son una cuestión absolutamente de decisión. Pongo un ejemplo muy básico. Hace un siglo era impensable, por ejemplo, que si uno nacía en el seno de una familia católica, uno fuera gnóstico, no creyente. Era un fenómeno, en realidad era patológico, ¿o no? Hoy en día sabemos que nos podemos incluir en la semántica religiosa o no. Nos podemos incluir en una semántica moral incluso o no. No hay ninguna obligación, ¿no? Esto mismo ha dado a emergencia de apertura como a los temas actuales. Reconocer diversidad, reconocer esto. Reconocerlo en términos incluso jurídicos. No reconocerlo porque hoy día ocurre, porque si les doy un dato histórico,
muy básico, pensemos en el siglo X. ¿Ustedes conocen a Ricardo Corazón de León? ¿Han escuchado hablar de Ricardo Corazón de León? Ese tipo fantástico que, ¿no? Bueno, Ricardo Corazón de León era homosexual y no había ningún problema, salvo que, para que no generara mucho escándalo en el reino, ¿no? Los curas le dijeron, oiga, tranquilícese, haga votos y recen los padres nuestros, como lo hacen hoy en día también, ¿eh? O sea, igual hoy en día no son homosexuales, son pedófilos, pero rezan los padres nuestros y se aclara todo el asunto, ¿no? Yo no estoy diciendo nada que no aparezca en la prensa, ¿eh? Cuidado. Entonces, como hemos dicho, para Luhmann, él en este sentido, al igual que Foucault, es radical. Para Luhmann la modernidad ha muerto definitivamente. Ha muerto en el sentido de seguir interpretándola desde estas categorías ontológicas, morales, ideológicas o naturalistas, ¿no? Lo que hay, en cambio, es el reconocimiento de la posibilidad de construir una arquitectura, ¿no? Construir un modelo, como diría nuestro estimado colega Sabino Sánchez del INAOE, un físico óptico, construir siempre un modelo para ver luego qué pasa. No ver qué pasa para luego armar el modelo. Y lo dice un físico, ¿eh? O sea, lo dice un físico cuando dice, ustedes, los de las ciencias sociales, pensaban antes que no eran una ciencia porque no eran exactos. Nosotros estamos hoy en día en la misma condición, no somos ciencia porque no somos exactos. Construimos modelos y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Por lo menos se ha aprendido eso. Si lo dice un físico, a mí me parece provocativamente interesante que un físico nos tenga que decir una cosa como esta, cuando nosotros seguimos pensando en un mundo normal, seguimos pensando en un mundo ontológico, seguimos pensando en un deber ser, seguimos pensando incluso que hay que ponerse a uno u otro lado, sin siquiera entender el problema. Distancias culturales. No, claro, lo que hay son distancias culturales, lo que hay es que el capitalismo nos gobierna, lo que hay es que hay incluso una epistemología del sur, como dice Bonaventura de Sousa, ¿no? Apoyando toda la discriminación histórica que se ha hecho con respecto al sur, ¿eh? Porque si hay una epistemología particular del sur, quiere decir que, bueno, nosotros somos más lentitos y qué sé yo, somos más negritos y todo esto, entonces tiene que haber una epistemología particular del sur. Luego, cuando venga de nuevo esta lógica del fascismo y de la raza, no nos quejemos. Pero ahí es donde estamos cayendo en la cuestión ideológica y no reflexiva. Estamos cayendo en la actitud, o sea, reactiva, no reflexiva. Y al menos lo que nosotros hacemos en la universidad debe orientar hacia la reflexión. ¿Para qué? Para reflexionar. Luego de eso veamos qué pasa, ¿no? Para Luhmann entonces no todo puede ser, no todo poder es político, ¿no? Y en este sentido marca una diferencia fundamental con la concepción Foucaultiana. ¿Por qué? Porque sí, para Foucault, aunque reconoce todas estas cuestiones, recordemos que para Foucault el poder es la frontera de todo, ¿no? En Foucault, ahí sí, digamos, se distancia de Luhmann, porque para Foucault todas las relaciones implican un ámbito de poder. Para Luhmann no. En este sentido, aquí, digamos, más que una sintonía, hay una perspectiva distinta. Porque para Luhmann reconoce que el poder como un medio de comunicación simbólicamente generalizado se puede al menos observar desde tres ámbitos distintos, ¿no? Un poder como autoridad que absorbe inseguridad, el que está en todas las comunicaciones. Nosotros nos comunicamos precisamente para darnos a entender. O sea, absorbe inseguridad. ¿Por qué? ¿Y por qué nos comunicamos para darnos a entender? Porque también está superada esa idea de que yo la miro a usted, me quedo callado y yo sé lo que usted está pensando. No, la telepatía todavía no. Ojalá que lo logremos, pero todavía no, ¿eh? O sea, todavía tenemos que decirnos, oiga, ¿y por qué me mira? ¿No? Ah, usted se está riendo de mí. Yo lo supongo, yo tengo que preguntar. Para eliminar la inseguridad de que ella se está riendo de mí en este momento, yo le pregunto, ¿se está riendo de mí? No. Ella dice que no, pero también se puede mentir con la comunicación, no importa, ¿no? Pero la primera, claro, ¿ven? Se dan cuenta. Por eso que entretenía la comunicación, porque ya no... Porque si no, nosotros, si realmente no necesitamos suprimir la inseguridad y podemos comunicarnos así en la intersubjetividad y que yo me pongo en los zapatos del otro con toda la posibilidad de hongos que eso lleva, ¿no? Y me pongo al lado de la cabeza del otro, con permiso, yo me pongo acá y me voy a comunicar. Pero yo no sé, yo aparte de los piojitos que me trasladó, yo no sentí nada, ¿eh? Y de los míos que se fueron para allá también, ¿no? Entonces, primero, ¿no? La primera condición del poder como autoridad que absorbe inseguridad. Absorbe inseguridad, ¿se dan cuenta que la teoría no tiene por qué ser triste ni aburrida? ¿Se dan cuenta o no? Bueno, que la autoridad absorbe inseguridad, ¿no? La segunda forma como se puede observar el poder como un medio de comunicación simbólicamente generalizado es como el poder positivo, el poder que funciona en todas las organizaciones.
y en todos los estamentos. Pensémoslo simplemente en la universidad, en lo que ustedes hacen. Poder positivo, ¿por qué? Positivo no en el sentido valórico, positivo no en el sentido, positivo como sanción, el poder sancionar, que sanciona. Recordemos que la sanción, aunque muchos de nuestros conceptos están cargados de valoración, la sanción no es positiva ni negativa. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero como sanción, no. Entonces, el poder positivo es ese que, por ejemplo, ustedes cumplen un programa académico, hacen la lectura, dan los exámenes, estudian. El poder positivo es que se les valora, ¿no? En función de eso. Yo hago mis clases, a fin de mes recibo un sueldo, ¿no? Si no voy a clases, bueno, no recibo el sueldo, iba a decir depende de quién fuera, pero mejor no lo digo, me van a aplicar el 33 porque yo soy extranjero, estoy diciendo cosas que no corresponden. Pero bueno, en general funciona, a nivel de abstracción es como ahí que debe funcionar, y esto también es una cuestión muy importante. Si a nivel de abstracción como presupuesto y adquisición evolutiva funciona allí, por eso que la pregunta lumaniana, de la misma manera que la pregunta Foucaultiana, ¿cómo opera? ¿Cómo operan estos presupuestos? ¿No? Foucault también se pregunta, ¿cómo opera esta construcción del sujeto? Luhmann también se pregunta aquí, ya no lo vemos por la descripción del objeto, sino que, bueno, pero ¿cómo opera? Si se supone que hay una sanción positiva, ¿cómo opera esta sanción? ¿Cuáles son las estructuras sociales disponibles? ¿Cuál es la biopolítica disponible, diría Foucault? Y el tercer poder que distingue Luhmann, y es el que nosotros de alguna manera nos concentramos, es el poder político, que es el poder negativo, pero no negativo en el sentido, es simplemente una distinción analítica, ¿no? Negativo para decir que opera en la política precisamente mediante una sanción negativa que es la que define el código. Porque para Luhmann el poder funciona tanto en la política como en el derecho, ¿no? Y permite precisamente como medio de comunicación simbólicamente generalizado acoplarse a través de la Constitución, acoplar al sistema político como al sistema del derecho. Funciona negativamente, ¿por qué? Porque el Código del Derecho funciona como una instancia legal y no legal, en la política quién gobierna y quién no gobierna, en ese sentido negativo, ¿no? Entonces, ya aquí hay una diferencia sustantiva con lo que estaba planteando Foucault, porque, vuelvo a insistir, para Foucault el poder está en la frontera de todo, ¿no? Aun cuando reconoce que hay que observar cómo opera, pero para Foucault el límite, ¿no?, es, y como diría por ahí en un viejísimo trabajo, me parece que Bartra, cuando señala esto de que, bueno, ¿qué pasa entonces con estos gestos altruistas? ¿Qué pasa, por ejemplo, qué pasa con la amistad? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, ¿dónde quedaría en la lógica Foucaultiana estas relaciones? Porque si realmente tendríamos que pensar de que toda relación, incluso las relaciones amorosas, son una relación de poder, o es más bien, digamos, un sustituto funcional para no enfrentar el fracaso de la relación amorosa en ese caso particular. Sería interesante, pero Foucault sí lo plantea como un límite. Bueno, si ambos autores están concentrados, digamos, en esta idea de cómo operan esto, tanto el dispositivo poder, tanto el medio de comunicación simbólicamente generalizado, lo que nos lleva es entonces de alguna manera también a tratar de entender en esa operación el sentido que se ha construido, ¿no? Esto que se mencionaba un poquito antes y que también está como tan de moda, ¿no? Esta cosa de la deconstrucción. Suena re bien el concepto, pero ¿qué carajos es la reconstrucción? ¿Carajos es una grosería? No, En México no es... que en mi país carajo no es una grosería, ¿no? ¿Cómo, más allá de la deconstrucción, más allá de que suene bonito el concepto, qué significa deconstruir? Significa, yo podría aventurar, aunque Foucault no lo deja claro, digamos, ¿por qué no se mete con ese tema? Y además tiene una polémica bastante significativa con Derrida, que es uno de los que tampoco le acomoda el término, pero que se le acusa de ser el deconstruccionista, digamos. Y que no tiene nada que ver con lo que hacemos. No, por eso que no tiene nada que ver con eso, sino simplemente eso. Tanto Derrida, Luhmann como Foucault están en lo mismo, intentando entender las posibilidades de construcción de sentido, ¿no? Intentando entender las posibilidades de construcción del sentido, ¿no? Intentando, si se quiere, con Heidegger, hacer una destrucción creativa, ¿no? O sea, hacer una destrucción productiva, o sea, destruir el esqueleto, ¿no?, del discurso, de la comunicación, para ver cuáles son las otras posibilidades, pero también entender cómo es que este discurso se ha generado, ¿no? Porque nosotros tampoco podemos pensar de que, claro, y ahí está el gran supuesto de la rasgadura de vestido que no tiene mucho soporte, porque Luhmann reconoce
junto con Maturana, que claro, el sujeto portador de la posibilidad de la comunicación es el sujeto, la persona, ¿no? El ser humano. Pero lo importante es ver cómo se han ido construyendo esos sentidos, cómo nosotros vamos construyendo sentidos, cómo vamos construyendo expectativas, cómo vamos construyendo las experiencias y cómo vamos codificando esas experiencias en función de nuestras expectativas, ¿no? Entonces, ¿es verdad que se nos imponen? O sea, ¿es verdad que hay una suerte de imposición hegemónica de lo que ustedes quieran, como señalan las teorías postcoloniales o lo que... Me pregunto, terminando esta conferencia, en este mismo momento, ¿cuántos de ustedes están aquí que lo que yo estoy diciendo no les interesa? Y no tiene por qué interesarles, ¿no? O puede interesarles, pero ¿quién decide que les interese o quién decide que no les interese? ¿Yo o ustedes? Perfecto, claro. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos la pretensión de que cuando justificamos lo hacemos al revés? No es que se me impone, es que yo siempre elijo. Yo siempre tengo la posibilidad de decir. Es una característica de la modernidad, ¿eh? Incluso con aquellas expectativas positivas que están sancionadas legalmente. Pensemos en el derecho, ¿no? Asesinar es un delito, pero que la ley diga que es un delito me amarra las manos. No, yo decido. Claro, la ley dice que es un delito, pero no me amarra a mí las manos. Yo puedo decidir asesinar o no, luego yo veré las consecuencias que esto tiene, ¿no? En la arquitectura teórica de los sistemas sociales, entonces, la observación de esta forma de construcción de lo social la realiza siempre el sistema, que puede ser el sistema psíquico o el sistema de la comunicación, ¿no? Pero como ya hemos visto, el sistema psíquico no comunica, el sistema psíquico puede establecer diferencias, puede establecer, digamos, categorizaciones, puede percibir, pero el sistema psíquico no comunica, requiere acoplarse al lenguaje para participar de las comunicaciones. Lo acabo de poner con este ejemplo, ¿no? O sea, nos podemos quedar todos callados un minuto acá a ver qué carajos comunicamos. Silencio. Y podríamos hacer una nueva obra musical como la de este músico, pues, de los 7 minutos de silencio absoluto, no me acuerdo bien. Entonces, en este sentido, como al Foucault de las palabras y las cosas, al Luhmann le interesan las operaciones fácticas, operativas, lo eminentemente material, pues ya no se trata desde la sociología, que desde la sociología se pueda decir sobre la moral, sobre Dios, sobre la justicia, sobre la educación o sobre la optimización de un principio de unidad, ¿no? Porque este principio de unidad se ha hecho añicos, no existe un principio de unidad, ¿no? Y quizás, como discutíamos la semana pasada en un seminario específico sobre estos temas, este es el gran problema que tenemos hoy en día nosotros. O sea, ¿cómo enfrentar, ¿no?, esta universalidad que se ha generado por las adquisiciones evolutivas, ¿no?, con los particularismos de nuestras lógicas, de nuestros esquemas culturales? Digo esto con un ejemplo también bastante simple, ¿no? Si ustedes son antropólogos aquí, en Alemania, en Brasil, en Italia, en España, en Chile, donde sea, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que las comunicaciones formativas, los programas, las teorías, la acreditación que ustedes tienen es reconocida como una comunicación mundial, ¿o no? Entonces, ¿por qué después queremos llevarlo al particularismo? La ciencia es universal, el derecho es universal. Luego de eso, el poder es universal, esta relación de poder de la que estamos hablando es universal. Luego de eso veamos cómo operan, cómo se construyen estos artefactos, ¿no? Ninguno de los dos autores utiliza este concepto. Yo lo utilizo por pura poesía, acordándome de mi querido Nicanor Parra en Chile, que habla de los artefactos de la antipoesía, ¿no? ¿Cómo se construyen estos artefactos en términos particulares? Porque, claro, ¿no?, el derecho es derecho. Lo legal y lo ilegal existe en todo el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, bueno, en Guatemala no existe el derecho famélico. O sea, el derecho de quien roba algo por hambre no va sancionado con una pena. No, ni siquiera con una pena administrativa, al contrario, va mandado donde un psicólogo, no sé qué será mejor o peor. Pero en otros países existe, pero lo legal e ilegal sigue existiendo, a eso me refiero, ¿no? Entonces, quizás uno de los grandes problemas de esta suerte de seguir pensando esta integración total, única y absoluta, ¿no?, es el problema entre el universalismo y el particularismo de nuestros esquemas, ¿no? Es el mismo problema, insisto, para no alargarme, que enfrentan ambos autores. No porque ambos autores estén diciendo exactamente lo mismo, pero aquí vemos una vez más que pueden haber prestaciones conceptuales que nosotros tenemos que
tratar de identificar, no en el sentido solamente como un ejercicio, digamos, de purismo académico, que el mismo Foucault critica, por ejemplo, con esta exégesis que se produjo sobre el marxismo, ¿no? Y que Luhmann también critica con nuestras exégesis. Simplemente como para ver de qué manera nosotros podemos, cuando construimos nuestro problema, ¿no? Porque los problemas se construyen, no es esa cosa de que haya que bajarse a la banqueta, como decían, cuando yo estudiaba antropología en el CIESAS, había algunos que decían, no, hay que bajarse a la banqueta, hay que ensuciarse con la realidad. ¿Qué carajo significa eso? O sea, ensuciarse con la realidad, bajarse a la banqueta, para ser un científico social hay que hacer eso. No, ni siquiera entiendo el concepto. Para ser un científico social hay que tener clara, digamos, la arquitectura, desde la que, sea cual sea, desde la cual nosotros trabajamos. Y esta es una cuestión que ya está en otros pensadores. Concluyo. Sí, para que voy a leer todo esto, si está en el texto, si lo quiere leer, digamos. Diría yo al final que, para abrir un espacio a las preguntas, en la sociedad moderna y en su modernidad existe un conjunto de fuerzas que definen, que dan movimiento, ¿no? Y ese conjunto de fuerzas está caracterizado generalmente por la novedad. Nosotros estamos hoy día más que nunca, ¿no? Invadidos por esa contingencia, por esa nada sartreana que se cuela en cada intersticio, en cada pliegue, en cada bucle, dirían los franceses que les gusta tanto esta retórica, estas palabras bonitas, ¿no? Pero que se cuela, y eso hace precisamente que nosotros estemos cada vez más alertas. O sea, eso hace también pensar de que ya no hay posibilidades de mantener, ¿no? Ya no hay posibilidades de seguir manteniendo esta lógica de que son las estructuras las que no cambian, ¿no? Las estructuras están cambiando permanentemente. Quizás, ¿no? Las estructuras, curiosamente, y a contracorriente de lo que tenía este gran historiador Reinhard Koselleck, ¿no? Él decía, generalmente la semántica, o sea, la construcción de sentido comunicativo, va por delante de las estructuras. Yo diría que hoy en día en América Latina, curiosamente, las estructuras parecen ir delante de la semántica, ¿no? Son las estructuras las que se modifican y se mantienen las mismas semánticas, las mismas prácticas, los mismos esquemas culturales. Lo pienso solamente en el ámbito del derecho. Lo pienso solamente en el ámbito del derecho, y repito una pregunta que hacía en un programa la semana pasada el director del Sindicato de Trabajadores del Teatro, de teatro, ¿no? Le preguntaba, CONAPRE se llama la organización que defiende los derechos de la CONAPRED, ¿no? Le preguntaba a la directora del CONAPRED, le decía exactamente, muy simple, decía, yo me pregunto, ¿por qué si en este país existen las leyes, ¿no? Para proteger a la homosexualidad, etcétera, todo lo que ustedes quieran, no se aplican? Si están las estructuras, ¿por qué se mantienen entonces los discursos que van por otro lado? A eso me refiero. Gracias. Pues chicos, ahora entramos a una sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien quiera comenzar. ¿Nadie? Adelante. Hola, buenas tardes. Me llamo Germán y me da mucho gusto escuchar otros puntos de vista, ¿no? que realmente fundamenten este sentido crítico de las ciencias sociales, y que realmente esta información que ustedes nos hacen llegar a nosotros por medio de este evento, pues sí me llega a la duda, ¿no? De entonces el porqué de las ciencias sociales, ¿no? Casi al final de la exposición del doctor se mencionaba esta parte, ¿no? De bajarse de la banqueta, de ensuciarse de la realidad, ¿no? Vaya, yo sí creo importante de alguna manera que este análisis que se pretende hacer a partir de nuestra formación como ciencista social, sí tiene que partir de un plano material, ¿no? Si bien este plano material tiene que ser superado, digamos, y llevarlo a otros planos, en este caso de Luhmann, en la comunicación, no podemos desprendernos tan fácil de esta materialidad, creo yo, ¿no? Dado que de esta materialidad es donde surgen estas ideas, y que eso da pauta, ¿no? También a esa otra construcción, y sí veo un riesgo también en que esta construcción de discursos referentes a lo que es la realidad, lo que es el poder, vaya, de repente se llega al, ¿cómo se puede decir?
como a ese desapego, vaya, ¿no? Que sea más bien un abstracto del abstracto del abstracto. Yo creo que sí, bien, la práctica científica tiene que ir acompañada también de una práctica, digamos, material, pero que esté sujeta, vaya, en la subjetividad, ¿no? Y en las particularidades, pienso. Hay un texto justamente de Luhmann, es que está muy pesado, solo voy a poner acá, que me llamaba mucho la atención y justamente la cita la traigo. No estaba pensando que iban a hacer esa pregunta, pero lo que sucede es que cada vez que alguien presenta, en este caso nos queda completamente claro que lo que estamos presentando es el análisis concretamente de un concepto, en este caso es el concepto de poder, y tratar de identificar cuáles serían como los vínculos analíticos que pueden existir desde dos propuestas teóricas que aparentemente podrían ser diferentes. Y claro, siempre que uno habla de un elemento que pudiera parecer o podría ser denominado eminentemente teórico, surge la pregunta acerca de, bueno, ¿y esto cómo lo llevó a la práctica? En este libro, es un texto de Foucault, de Luhmann, es el de las organizaciones, ¿cómo se llama? Organización y decisión. Organización y decisión, y lo voy a leer textualmente. Él habla justamente de organización, son 2 párrafitos, y pienso que eso puede, no contestar tu pregunta, sino generar preguntas nuevas. Dice Luhmann, hoy en día casi automáticamente, de manera irreflexiva, a la presentación de una teoría, cuando uno presenta una teoría, se pregunta, ¿de qué sirve esto en la práctica? Con una pregunta como esta, ha de contar también la exposición previa de una teoría de la organización. Esto lo dice en un libro sobre temas de organización. En vez de devanarnos en el dilema, queremos preguntarnos como conclusión si tal pregunta está, después de todo, justificada. Sería justificado preguntarnos que existe una distinción tajante entre teoría y práctica, sería un poco lo que está diciendo Luhmann. En primer lugar, se debe dejar constancia que la contraposición de teoría y práctica no tiene raíces históricas, sino que es de fecha relativamente reciente, probablemente del siglo XIX. Antes se distinguían separadamente teoría y praxis. La teoría como conocimiento alejado se distinguía del conocimiento cotidiano y la praxis se distinguía de la poiesis, es decir, de la producción de obras. Habría que aclarar ahora qué es lo que pasó cuando se empezó a contraponer teoría y praxis, cuando empezamos a pensar que eran mundos diferentes y que la teoría no estaba hablando de una praxis o no tenía como una praxis como reflexión directa, ¿no? Con toda seguridad es una reacción de la cultura científica del siglo XIX, ¿no? Probablemente esta necesidad que tenemos de ver separada la teoría de la práctica es una reacción de la ciencia del siglo XIX. Esto deja en claro el sentido de la teoría. La teoría es un programa del trabajo del sistema de la ciencia. Y entonces él se pregunta, ¿y la praxis qué es? Yo ahí lo dejo, me parece que es una cita que vale la pena destacar, porque al final de cuentas, y yo lo diría solo para cerrar, la teoría no habla de otro mundo, la teoría no habla de Venus, ni habla de Júpiter, habla justamente de esto, solo que lo habla desde nomenclaturas, digamos, del sistema de la ciencia, porque estamos aquí en una universidad, ¿no? Porque no estamos, otra cosa diríamos si estuviéramos en el sistema de la religión, ¿no? O si estuviéramos en el sistema de, en fin, ¿no? ¿Ibas a decir algo? Sí, a ver, en relación a la pregunta de Germán, Descartes pasó a la historia porque se hizo famoso con una celebrísima frase, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Yo ahora le devuelvo la pregunta a Germán, ¿qué piensa usted de esa frase? ¿No? Pienso, luego existo. Si fuese literal, entonces realmente que hay una suerte de demiurgos y de espíritus, cuestión que ya San Agustín viene discutiendo desde el siglo IV, por ahí, que están pensando y que de repente se nos encarnan a nosotros. No, es que la condición es que para que uno, si lo ponemos al revés, es que yo primero existo, o sea, materialidad, y luego puedo pensar. ¿Cómo piense? ¿Qué sea la razón? Si la razón es digamos, la razón de Estado, si es la razón beberiana, si es lo que usted quiera, si es la razón habermasiana comunicativa, lo que usted quiera. Pero la condición, y por eso yo ponía el ejemplo, o sea, yo lo ponía como una provocación y una paradoja, porque en realidad, como señalaba la doctora Rogel, si nosotros estamos en una universidad que supone que en la universidad hacemos cosas que además no se hacen en ninguna otra parte del mundo, ¿no? Hay ámbitos, ¿no? Donde nosotros, ustedes mismos como estudiantes, cuando están el fin de semana tomándose las chelas con sus compañeros, y vino no toman acá, toman mucha cerveza, ¿no? Les recomiendo que empiecen a probar el vino chileno, que es bueno. Es propaganda aparte.
O sea, ustedes mismos cuando empiezan en estas discusiones de café, ustedes mismos no son los que, y no me cuenten cuentos, sino de, oye, párate, pero es que, es que tú no has leído a Turner, tú no has leído a Clifford Geertz y las teorías de la cultura, todo. O sea, tú no me vengas a mí con eso. O sea, ustedes se están poniendo un paralelo porque están tratando de poner ahí la condición de que estamos reflexionando, ¿no? Y no se necesitan bajar a la banqueta ni ninguna de estas cuestiones, porque el mundo lo vivimos. Y como decía la doctora Rogel, nosotros estamos hablando del mundo actual, del mundo de la sociedad que construimos, no estamos hablando de Venus ni estamos haciendo nuestra acción sobre la cuadratura del círculo, ¿no? Y aún si hiciésemos esa abstracción de la cuadratura del círculo, curiosamente la haríamos aquí, ¿no? Entonces es eso, o sea, nosotros no, uno no es que no tenga esa materialidad presupuesta, pero por eso yo también dije, Germán, inicié señalando que gran parte de la reflexión científica y lo que nosotros estamos haciendo es ciencia, ¿no? Se sigue anclando o en la moral, o en la ideología, o en la masa biológica del objeto-sujeto, ¿no? Todavía seguimos así con la pelea entre agencia, estructura, sujeto-objeto, pero ¿sujeto-objeto de qué? ¿No? ¿Objeto de qué? Cuando lo único que yo puedo percibir es que realizo una construcción que es parcial y que tengo que confrontarla con otras construcciones. Y la realizo porque precisamente estoy en la materialidad del mundo. Estoy, como diría Heidegger, en el Dasein, en el ser y estar en el mundo, preparándome para la muerte, en el sentido heideggeriano. No sé, ¿alguien más quiera hacer una pregunta? Pero por favor. Fue muy teórico para decir. Sí. Por favor. Sí, insisto. Sí, no réplica, sino más bien así como complementariedad. Bueno, aprovecho, no trato de aprovechar ahorita que hay chance. Apenas estaba revisando un libro de Enrique Dussel, ¿no? Entonces Enrique Dussel propone, digamos, un esquema en el cual él de alguna manera categoriza cierto tipo de pensamientos, ¿no? Digamos que hay un primer cuadro donde es el plano material real, y que después de ese plano material real te das cuenta de esa existencia, de esa materialidad, y que a partir de eso tú eres consciente, ¿no? De lo que ves, de lo que sientes y de lo que percibes. Y otro plano superior, o digamos en otro nivel, no superior, habla, ¿no? De que una vez que eres consciente tienes esas posibilidades de incidir en esa realidad. Ahora la pregunta sería, ¿qué tanto podría el científico social incidir en la sociedad, pero de manera ética, ¿no? A mí sí me causa bastante duda. Me remitiría un poco a la discusión que establece Weber cuando habla incluso como de la idea del político y el científico, ¿no? Yo soy más humilde, francamente, no, al menos esas son mis pretensiones. Yo sí, francamente, no estoy esperando cambiar a la sociedad, me parecería como una responsabilidad demasiado grande, ¿no? Pierre Bourdieu, más bien, en el oficio del sociólogo, le suplica a los sociólogos cuando le da es un texto introductorio en sociología, un poco, es un texto que de alguna forma dice, por favor, trata de mitigar a ese apóstol que vive en ti, ¿no? Y que trata como de salvar a la sociedad. No sé ustedes, yo soy socióloga, y entonces los sociólogos somos como unos apóstoles que queremos salvar todo el grupo en desgracia, ¿no? Que el niño de la calle, que la mujer golpeada, que el pobre, o sea, todos. Entonces, y además sabemos cómo hacerlo. Bájale 2 rayitas, ¿no? Es un poco lo que nos dice Pierre Bourdieu. O sea, cuando él dice, debemos tratar de acallar a este apóstol que vive adentro de todos los sociólogos, él no habla de los antropólogos, ¿no? Otra cosa quizá diría, ¿no? Pero dice, quizá nuestro único objetivo, ¿no? Es tratar de, digamos, explicar cómo funciona el mundo, ¿no? Y eso ya está como suficiente, y eso ya es una tarea que te va a llevar años, ¿no? Tanto así como incidir, y si lo que queremos es incidir, estaría más fácil que nos convirtamos, y ahí me remito un poco a la idea de Weber, cuando habla del político y el científico, convertirte en político, ¿no? O sea, llégale, mañana deben estar por ahí, siempre están abiertas las, ¿cómo se llaman? Las propuestas estas para lanzarte a diputado, senador, desde ahí es más probable que cambies el mundo, ¿no? Desde acá es un poco más difícil. Lo más que podemos hacer es, digamos, explicarlo, ¿no? Tratar de, en la medida de lo posible, identificar sus funcionamientos, y ojalá lo expliquemos de una forma diferente que lo explica, digamos, el común denominador de la población. O sea, yo sí esperaría que un antropólogo me dé una explicación diferente, por ejemplo, acerca de
determinado fenómeno que el que me da una persona que no estudia antropología. O sea, es lo único que espero. No espero que cambien el mundo, no espero. Y el tema de la ética me parece bien riesgosa, porque yo diría, ¿desde cuál? Digamos, la discusión ética es una discusión amplísima, porque no es una cuestión de bien o mal, lo decía el doctor Zamorano hace un momento, no es una cuestión de moral, y no es que haya actitudes o acciones o elementos éticos o antiéticos, ¿no? Perdón, pero hasta los de la, ¿cómo se llama? Los que pertenecen a la delincuencia organizada tienen también sus códigos de ética. En todo hay códigos de ética. ¿Desde qué perspectiva de código de ética podríamos hablar, digamos, y desde qué configuración social, en qué época, desde qué semántica histórica, ¿no? No sé, a lo mejor hace unos años, por ejemplo, abogar por estos derechos de tercera generación que hoy se tratan de discutir, como son, yo qué sé, el derecho a de las personas de matrimonios del mismo sexo, el aborto, la eutanasia, hace unos años sería considerado no ético. Así que yo no sé, digamos, yo ahí diría, por un lado, esta cuestión como de ejercer una acción para cambiar el mundo. A mí ese saco me queda grande, y la parte de la ética yo diría habrá que discutir concretamente, esa sería materia de otra conversación o de otra charla, de otro artículo incluso, ¿no? Discutir sobre todo como las diferentes cosmologías que se articulan en distintas propuestas teóricas desde lo que sería como la ética, ¿no? Que es en sí misma una vista incluso como una disciplina, una rama de la filosofía, ¿no? Germán, yo de nuevo voy a hacer el mismo ejercicio, le voy a devolver la pregunta. Estoy de acuerdo, cambiemos el mundo. ¿Cómo? Yo creo que más bien... Termino, sí, luego... No, porque volvemos, insisto, o sea, cambiar el mundo sigue siendo el gran problema, digamos, sobre todo y las ciencias sociales y la sociología en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, pero... En la década de los 60 se fundó en ello, ¿no? Uno tenía que ser, estudiante revolucionario y cambiar el mundo. Y hoy en día, no, además por supuesto, hoy en día ojalá que el mundo no lo cambie a uno, y ya con eso uno tendría que darse por agradecido, digo yo, ¿no? Pero cambiar el mundo tiene que ver con esta vieja lógica. Yo hablo desde la historia, no soy sociólogo, menos mal. No. ¿Cuál fue el gran problema, digamos, de la escuela de los anales? ¿Cuál fue el gran problema de Brudel? ¿Cuál fue el gran problema de Barnes? Incluso ¿cuál fue el gran problema de los estudios culturalistas de Birmingham y Thompson y todo eso? Fue ese problema. O sea, recordemos que hasta finales del 1800 ¿no? Había una historia, por ranking, característica, donde eran personajes, ¿no? Ustedes leen historia del 800, ¿de quiénes se habla? De los papas, de los reyes, de los príncipes, ¿no? O sea, no hay, para decirlo así, no hay pueblo, no hay gente, no hay nada más. O sea, son estas figuras y detrás hay una comparsa un poco extraña, ¿no? Claro, esa idea ideológica, ¿no? O sea, esa pretensión de llevar esto como un paradigma heurístico universal, sigue muy profundo, instalado en nuestra reflexión hasta el día de hoy. Porque, insisto, nosotros... Sí, se puede cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo se necesitan tomar decisiones colectivamente vinculantes. Nosotros como estudiantes, ¿qué podemos hacer? Como antropólogos, ¿qué podemos hacer? Quizás usted pueda escribir a un gran descubrimiento que lo tome en algún momento alguien y lo ponga en práctica, no lo sabemos, ¿no? Es esto lo que... Cuando Einstein mandaba sus cartas decía, bueno, si yo hubiese sabido que esto iba a terminar en Hiroshima o Nagasaki, yo pienso que igual hubiese seguido investigando. ¿No? O sea, no es que yo avale Hiroshima y Nagasaki, por supuesto que no, pero yo no tomé la decisión. Tampoco se trata de la neutralidad valórica weberiana, ¿no? Pero entendamos que cambiar el mundo, hoy es lo mismo que dice Habermas, no, la teoría tiene que ser emancipadora. Pero nos emancipamos según quién, según Habermas. ¿O hacia dónde? No, por eso, habría que preguntarle a Habermas, por eso yo le pregunto a Germán, según usted, según Habermas, según yo, porque estoy seguro que su emancipación o su cambio no tiene nada que ver con el mío, ¿eh? Y ahí vamos a entrar en una guerra mortal y ahí se toca con la ética de nuevo. ¿Cuál sería la ética de la ética? Entendiendo que la ética es siempre una posibilidad posible de reflexión de valores, nada más, ¿no? O sea, la ética no tiene nada más que ver con eso. Ahora, este inventario que hace Dussel es el mismo inventario que por favor hace Weber, es el mismo inventario que hace una serie de gente, pero ponernos Piaget desde el constructivismo, ¿no? Desde el pensamiento concreto al pensamiento abstracto, por supuesto,
Nosotros estamos elaborando acá una suerte de nivel de abstracción, ¿no?, sobre el supuesto que vivimos en el mundo y respiramos el mundo, pero, insisto, cambiarlo, o sea, yo quizás estoy demasiado viejo, pero yo no me siento sin ninguna fuerza de cambiar, o sea, si hasta cambiarme a mí me cuesta, imagínense, ¿no? Yo sigo así con el lapicito y todas estas cosas en vez de traer mi PowerPoint y toda esta tecnología acá que impresiona, ¿no? Imagínense Luhmann en PowerPoint, tercera dimensión, aunque no se entienda nada, ¿eh? Entonces, yo, Germán, además me parece, o sea, entiendo que estamos discutiendo, yo no pretendo ni descalificar, simplemente plantear preguntas de la misma manera que usted lo hace, y me alegra mucho que lo haga, qué bien que lo haga, ¿no? Sí. Ahora, también agradezco, ¿no?, esa retroalimentación que viene de aquí para allá, la verdad se siente bien bonito, ¿no?, poder hablar así. Ahora la situación, ¿no?, una vez así, igual, tomando cerveza con los compañeros, también llegamos a la misma conclusión, ¿no?, de cambiar el mundo y eso. Y de broma yo decía, bueno, yo no puedo cambiar el mundo porque yo no soy Carlos Slim, ¿no?, ni tengo tanto dinero para cambiar el mundo. En el sentido de broma, ¿no?, en sentido de broma. A lo que voy es que no es tanto cambiar el mundo, ¿no? A la hora de que yo me refiero a incidir en la realidad, es vaya porque de alguna manera hablo del contexto local de la facultad, de alguna manera se tiene ese tinte, ¿no?, de la antropología que proyecte, ¿no?, en pos de cosas, digamos, positivas para la sociedad, ¿no? A eso Bueno, me refiero. pero perdón que le interrumpa, pero eso ya es un cambio significativo en la semántica antropológica. ¿Sabe por qué? Porque la antropología, la sociología y la psicología nacieron no para cambiar nada, para mantener las estructuras. Así que usted me diga que los antropólogos están preocupados por querer cambiar algo, ya es una ganancia significativa, ¿eh? En serio. O sea, estas disciplinas nacieron desde una perspectiva absolutamente de control, no de cambiar nada. Física social. Claro, física social, claro. Bueno, sería todo. ¿De veras nadie más tiene una pregunta? Sí, debe haber, estoy segura. Sí, ahí ya No somos unos, ¿verdad que no somos tan malos? A veces hasta somos divertidos. No me metas a mí en el barco, yo hablo con él. Yo no estoy con el Lotterich y todos en el mismo barco, llevo mi propio barco. Hola, buenas tardes, me llamo Israel, soy estudiante de esta facultad. Muchas gracias por lo que nos comparte. Y bueno, mi intervención es sobre lo que se entiende como ciencia o sobre lo que es el conocimiento. Creo y estoy convencido de que hay una función o hay un porqué de la universidad o del conocimiento científico, y parte de ello es precisamente entender a la sociedad y sus problemáticas para de alguna manera contribuir a que las cosas funcionen de manera armónica, digamos, ¿no? Y precisamente dentro de una estructura social, ¿no?, de un sistema político-económico. En ese sentido, pienso que la ciencia como tal tiene como entendemos la ciencia y como ustedes nos están haciendo ver la ciencia, como nos comparten la ciencia, pues yo la percibo como un origen o como consecuencia de un proceso histórico, y que precisamente hay un concepto bien interesante que mencionó la señorita, que fue cultura de la ciencia o la cultura de la ciencia, el sistema científico. Y en ese sentido creo que si bien la ciencia ha jugado un papel importante para el mantenimiento de esta sociedad, creo que también esta sociedad y este sistema de vida sí está transformando en muchas formas el mundo y la existencia de muchas personas. Y entonces lo que quiero decir es que si bueno, la ciencia funciona para esto y para contribuir al bien camino de estos proyectos de nuestra sociedad, eso significa incidir en las realidades de otras sociedades, eso significa que se está transformando el mundo. Entonces, en este contexto también nuestra sociedad es la que origina muchísimas de las problemáticas que vivimos hoy, y difícil es entender las problemáticas que hoy vivimos si no las contextualizamos en el sistema político-económico, ¿no? Entonces la ciencia, como se ha entendido en este contexto, creo que está bastante alejada de estas, o la percibo como alejada de estas realidades, y pienso que entonces la pregunta es, ¿dónde queda entonces el papel de la ciencia y de la producción del conocimiento
cuando se asume en la producción de este conocimiento una postura neutral y objetiva que realmente no busca transformar la sociedad, sino contribuir a esta forma que ya está establecida, siendo que esta forma está transgrediendo otras formas de existencia y otras formas de vida. Esa es mi pregunta. Había una pregunta. De una vez las dos. Es que la mía más que una pregunta era un comentario, pero rápido. Bueno, en cuanto a esto, bueno, el ejercicio que estamos haciendo me parece interesantísimo, inclusive sería como bastante significativo si lo concordamos con lo que ustedes nos ponen, el ejercicio de la comunicación, ¿no? El entender, ¿no? El intentar entender al otro, porque entonces, y bien, ¿no? Ya no estamos en esa negociación o en ese pensar de que existe otro, ¿no? O sea, ya sabemos por concebida que existen otras formas. Entonces, yo siento que esta es la forma, ¿no?, de cambiar un poco o el papel que no solo tiene el antropólogo, el sociólogo o el químico, ¿no? El sentarte a comunicarte con el otro, ese es el ejercicio más importante, ¿no? Ya si violenta sus formas, pues es distinto, ¿no? Ya es cada uno, ¿no? Y eso me parece un ejercicio bastante importante, ¿no? Y que en esta facultad al parecer a veces no se toma mucho en cuenta, ¿no? O no se realiza. Entonces, por ahí sí felicito, ¿no? A los compañeros de traer una visión muy distinta, ¿no? No solo a la antropología, no solo de las corrientes teóricas que encontramos en la antropología, sino inclusive, ¿no?, esa barrera que creemos que existe entre antropología y sociología, ¿no? Y que se haya atrevido a mí en lo particular no conocía mucho, ¿no? O más que unos o tres comentarios en clase referente a Newman, ¿no? A Foucault un poquito más, ¿no? Entonces eso es lo que a mí me llama, bueno, lo que quería expresar, ¿no? Sí. Bueno, creo que ya nos están corriendo, algo así. Ya se armaron los trancazos allá afuera. Sí, ellos sí van a cambiar el mundo, van a ver. A ver, respecto al comentario de Israel sobre el tema del papel de la ciencia, ¿no?, del conocimiento, y un poco la idea del... por supuesto no es una frase mía, ¿no?, sino más bien es una de las formas particulares que le interesa a Luhmann para el análisis. Cuando Luhmann establece el análisis del sistema social llamado sociedad, él define algunos sistemas funcionales que de alguna forma, que sin lugar a dudas forman parte del gran sistema social llamado sociedad. Uno de estos sistemas es el sistema de la ciencia. Uno de los elementos que plantea de forma particular y específica Luhmann en su propuesta analítica, bueno, la primera tiene que ver por supuesto con que la sociedad está constituida por comunicación y no por seres humanos, o no por sujetos más bien, y cada uno de estos sistemas funcionales funcionan a partir de un código, tiene sus propios medios de comunicación simbólicamente generalizados y que están cerrados, digamos, para poder operar, ¿no? Es una propuesta teórica que sin lugar a dudas no podríamos en este momento abordarla de forma específica, pero desde esa perspectiva el sistema de la ciencia, tendríamos que decir, sería un sistema, digamos, un sistema funcional dentro del sistema social llamado sociedad, que tiene sus formas particulares de operar. En ese sentido es autopoyético, ¿no? Es decir, la ciencia se da sus propias razones, por así decirlo, para operar y no necesita las de otro lado. ¿Cómo lo explico? Es así de sencillo, ¿no? Para que una verdad científica sea verdad científica se tiene que dar al interior del sistema de la ciencia, no se tiene que dar ni en el sistema de la religión, ni en el sistema del derecho, ni en el sistema de la política, ¿no? Todas las discusiones se dan a su interior. Solo para cerrar, sería un poco como esa la idea. Habrá que estudiar de forma más precisa y es una propuesta teórica bastante más complicada, pero yo lo que diría sería, en principio, esto que tú estás diciendo. Claro que habría irritaciones y prestaciones, digamos, en este caso desde los avances o las posibilidades o incluso la evolución del propio sistema de la ciencia que permite, como tú dices, estas transformaciones del mundo, y no lo podemos negar. O sea, pienso por ejemplo en los avances en medicina, en los avances en tecnología. Claro que nos han modificado el mundo, o sea, no podemos negarlo, ¿no? O sea, por supuesto que hay modificaciones del sistema de la ciencia que irritan a otros sistemas, a otros subsistemas o en general al sistema social llamado sociedad. Lo que yo no estoy completamente de acuerdo
digamos, es en que todas estas transformaciones o modificaciones son para, ¿no?, algo que pudiera ser calificado como bien o mal, ¿no? O sea, habrá quien diga que está muy bien que se amplíe la tasa de vida, ¿no?, digamos, o que se modifique la tasa de mortalidad, y otros dirán que no, las aseguradoras, por ejemplo, quizá no están tan felices, o sí o no, no sé si me explico. O sea, también pensando, por ejemplo, en el ejemplo de la bomba atómica, pues claro que ese también es ¿no?, un avance de la ciencia. No todos son como para algo que pudieras calificar bien o mal, y no todas las cosas se pueden calificar como bien o mal, depende desde qué perspectiva lo mires, ¿no? Eso tendría ya que entrar dentro de un análisis propiamente dicho del sistema de la ciencia. Ahora, si este sistema de la ciencia es neutral y objetivo, no lo es. Más bien hemos creído, algunas veces hemos pensado, o algunas escuelas de pensamiento en algunas épocas del desarrollo del sistema de la ciencia, se pensó que se era neutral y objetivo, ¿no? Después nos dimos cuenta que ni éramos neutrales ni éramos objetivos, y que existen distintas formas como de construir el mundo. Eso yo lo diría para esa parte. Y respecto a lo que comentan del tema de la comunicación, es eso, otra cuestión. Desde la perspectiva de Luhmann, por supuesto, la sociedad está hecha de comunicación, pero no necesariamente para entender al otro, ¿no? De hecho, Luhmann tiene una frase divina que dice que la comunicación es algo que es absolutamente improbable, ¿no? Y sin embargo se da, ¿no? Y nunca le atinamos, y existen todas estas como imposibilidades, y sin embargo sucede, ¿no? Ese es, digamos, como el centro de la propuesta teórica. Y en todo caso siempre es imposible, pero sin embargo sucede. Ahora sucede algo que quién sabe qué es, ¿no? Y que terminan dándose lo que él llama los famosos acoplamientos flojos o firmes, que permiten determinadas formas de aceptar o rechazar comunicaciones, ¿no? Lo que sí es cierto es que en esta aceptación o rechazo de la comunicación no siempre regresamos al mismo lugar, ¿no? Nunca somos los mismos. Después de este ejercicio, nunca, vamos, no somos iguales, pero ni ustedes ni nosotros, ¿no? Ahí un poco en el sentido de Levinas, digamos, como de toda esta forma de otredad, ¿no? O sea, esta imposibilidad de regresar a lo que antes éramos. Eso sería imposible, felizmente, ¿no? ¿Ibas a decir algo del sistema de la ciencia? Sí, o en el sentido Prigogine, que no hay posibilidad de retornar al pasado. A ver, en la primera página de su libro, que es la obra fundamental de Luhmann, La sociedad de la sociedad, él parte señalando una cuestión que me parece fundamental. Él dice, yo voy a analizar, ¿no?, la sociedad de la sociedad moderna. O sea, yo no me voy a detener, digamos, como yo voy a observar cómo está operando en función de la diferenciación, en función de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, de la evolución, en función de las autodescripciones. Esa como primera constatación. La segunda, por supuesto, o sea, incluso también Carlitos lo decía, me refiero a Marx, ¿no? Sí, si uno lo toma como una semántica cultural, cuando él dice los hombres hacen historia, pero hay una segunda parte que nadie recuerda, es que todos los hombres hacen historia, no solamente algunos, ¿no? Entonces, esto viene nuevamente a contextualizar el tema de la cultura y de la ciencia, porque la ciencia, por supuesto, que ha existido siempre, ¿no?, como las razones. En lo que cambia el fundamento reflexivo de lo que estamos discutiendo es precisamente lo que le da el carácter y permite construir el sentido. Porque no era científico cuando Galileo le presenta a la Santa Inquisición el telescopio, era absolutamente científico, ¿no? ¿Y qué le dijo la Santa Inquisición? Después de desarmarse, después que le dijeron, oiga, no tiene estrellas, no. Si Dios hubiese querido, y esto es ciencia, que usted viese las estrellas, le hubiese puesto un telescopio en el ojo. No era científico lo que hizo Aristóteles cuando reunió 144 constituciones para definir una tipología sobre la democracia, sí era ciencia, ¿no? Entonces, o sea, lo que cambia es el sentido en el que se fundamenta la ciencia, y es lo que hemos dicho en algún momento, ¿no? O sea, la ciencia durante mucho tiempo estuvo fundamentada, no solamente la ciencia social, la ciencia en general, en presupuestos normativos, naturalistas, morales, etc. Hoy en día la ciencia tiene la característica de que se fundamenta en una diferencia entre la verdad científica y no verdad científica. Nótese, verdad científica y no verdad científica. Por eso que nosotros no podemos hablar de la verdad. En el siglo XV, ¿no?, la Iglesia podría decir, esta es la verdad científica. Tal es así que incluso en el 1516, me parece, se dicta el famoso Indic Prohibitum, el índice de los libros prohibidos, ¿no?, científicos. Porque estaba claro que esos libros no entraban como conocimiento científico. Entonces,
Si la pregunta hoy en día es que la ciencia funciona con un código y un medio de comunicación simbólicamente generalizado, por supuesto que reclama hacer, digamos, la semántica histórica de cómo hemos llegado acá, las evoluciones que esto han tenido, y también distinguir algo que incluso con Aristóteles ya estaba claro. Una cosa Israel es la ciencia y otra es la técnica. Son dos cosas distintas, ¿no? La ciencia se preocupa precisamente de generar productos desde Aristóteles. La técnica luego tiene que ver con esta cosa de cómo la implementamos, cómo la llevamos a cabo, qué hacemos con esto, ¿no? Por eso que desde ahí que viene también esta vieja noción de lo teórico y lo empírico, ¿no? Y la pregunta es interesante, yo siempre me pregunto, y algún día lo conversaremos con Dussel. ¿Qué hizo Carlitos cuando estuvo 7 años en la Biblioteca de Londres? ¿Teoría o práctica? Porque estuvo encerrado 7 años. Ni siquiera tuvo contacto con el mundo, imagínense. Ni siquiera se ensució con la realidad, ¿no? Y por último, la noción de ciencia es la noción de ciencia moderna. Y con esto nos estamos desconociendo, ¿no? De que tenga un sentido, que tenga una función, y siempre lo ha tenido. Y el sentido y la función van a estar definidos precisamente por el sentido que se construye como fundamento de la ciencia. Si la ciencia tiene por fundamento mantener un orden divino,